bienvenidos a un nuevo video y una nueva reacción en mi canal Handre Becerra Channel. Espero que hayan estado muy bien, que tengan una buena semana. Y en el día de hoy voy a reaccionar, voy a conocer fragmentos de un hito que fue también muy importante para Chile, que fue la venida del Papa Juan Pablo II. Yo en ese tiempo tenía como un año, 2 meses, así que no tengo muchos recuerdos, pero sí mis abuelos o mis padres o gente un poquito más adulta tienen esos recuerdos que dicen ellos o lo recuerdan o lo añoran, que fue un momento de esperanza, de espiritualidad, de salvación. Digo salvación porque he escuchado varios comentarios y no quiero tampoco politizar este video, que la venida de Juan Pablo II no fue de visita al doctor, como se dice, sino que fue por petición, que unos dicen que fue por la dictadura de Pinochet, pero que estamos hablando del 77, y si los que consideran que fue dictadura o no, o el régimen, esto partió en el 73, entonces harto tarde vino el caballero, porque al final... Y la otra mito que dicen, porque al final dicen que la historia es una sola, pero es que lo que los cuentan pueden ser varias. El otro mito dice, el otro mito dice que el Papa Juan Pablo II vino a hacer la paz entre Chile y Argentina por el canal Beagle, que se estaba peleando en esos tiempos. Entonces, al fin y al cabo, yo como no estuve, sí, obviamente quiero mi país, quiero la historia real como fue. Solamente yo lo voy a ver que fue una venida a Chile. Las consecuencias o las causas, cada uno tendrá su propia opinión. Y yo creo que la gran mayoría de mis suscriptores puede ser que lo hayan vivido de niños o ya un poquito más adultos, y también obviamente si son de la ideología católica, o por último que sea por cultura general. La llegada de Juan Pablo II a Chile en el aeropuerto. Ya ha descendido por la puerta trasera Italia, claro, del avión Boeing 747 de Alitalia. Y entonces solo resta que en cualquier momento aparezca su santidad el Papa Debe Juan ser Pablo emocionante, II debe ser lo mismo que yo en la siento que puerta pasó principal, en la con puerta el Chavo del delantera 8 cuando llegó a de Chile, o la sea, de ir aeronave que lo trajo al aeropuerto, hasta nuestro país. hay harta gente. Reiteremos, el mensajero de la paz ya Recibe está al en mensajero. suelo chileno. Bienvenido, ahí viene. Ahí viene Juan Pablo II. En Y estos estamos momentos, apreciando Juan Pablo. Estamos exactamente, apreciando Juan Pablo cuando se compañerito acerca ya a su blanco. santidad hacia la escalerilla, ha salido del avión y comienza esta salva de 21 cañonazos en honor a su santidad Juan Pablo II, que lentamente comienza a Y me descender imagino yo que la escalerilla del avión Pinochet de lo habrá Alitalia, ido a que lo trajo buscar, hasta yo nuestro creo, país. Mientras al hay aeropuerto. gran cantidad, miles de pañuelos blancos que se agitan aquí a la distancia en el Aeropuerto Internacional de Santiago, saludando, dando la bienvenida Mira al cómo cantan, mensajero de la escuchen. paz, que ya está por pisar tierra chilena. Besó suelo chileno. O como que me dio como escalofrío. Juan Pablo II ha besado tierra chilena. Está en nuestro país, sí. Chile entero, representado por su gobierno, por su Ahí presidente, está le da Augusto la bienvenida Pinochet al pontífice. Se recibiéndolo. saludan ahora en medio de esta alfombra roja ubicada aquí en el Aeropuerto Internacional. Lucía Iriarte, su Junto esposa. a la primera dama está también el canciller, su excelencia, Mira el la presidente gente de la como- República, el jefe de la como Casa Militar. canta. Hay breves palabras de saludo, una bienvenida muy cordial. Súper emocionante. Es que se lo digo yo, a mí se me hace muy difícil comentar un hecho que yo no estuve ahí. Yo relato o voy diciendo según la percepción que tengo en el momento de ver este video o los videos. Una reacción claramente. Pero me imagino yo que, claro, a algunos les gustará, a otros no, que fue una dictadura, fue lo peor que tuvo Chile, que Augusto Pinochet tuvo 17 años en el poder. Eso queda para otro video. Pero en el caso de Juan Pablo II,
según estas dos teorías que pueden ser la definitiva, porque yo tengo claro que no fue una visita por venir, sino porque había una necesidad. El motivo que haya sido, mi gran pregunta, me habría gustado saber, cuando fue Pinochet a buscar al Papa, el Papa ya, me imagino que ya sabía lo que estaba pasando en Chile y en otras partes del mundo, claramente, porque es mundial. No sé, me da como esa curiosidad o ese morbo de saber si conversaron juntos, fueron a la moneda. Yo creo que en los siguientes fragmentos o videos que vamos a ver puede que aparezcan o digan, pero conversar con una persona que tiene una cierta parte de la sociedad que estaba en contra o otra a favor, no sé, no sabré decirlo. ¿Qué se dirán? Es como decir que vaya Papa Francisco, por ejemplo, a Venezuela, o que vaya, por ejemplo, a Cuba o a China, porque tengo entendido que China también hay un cierto sector de la población que es católica. Mira, sinceramente esa parte de China lo digo de ignorante porque realmente no lo sé. Pero, por ejemplo, en estos pueblos que se está viviendo un problema político social terrible, pobreza, bueno, como digo, no quiero politizar este tema, pero realmente va de la mano, va de la mano, sobre todo en estos tiempos, en ese tiempo. Ya, así que ese fue la llegada, bonito, como majestuoso, como ansioso, como que no sé, que había como una onda de esperanza. Por eso le digo yo. Yo no sé, definitivamente la gente en esa época lo veían así. Por ejemplo, mi madre me contaba que, claro, mi abuela que era súper católica, mi familia en general, eh, ellos lo veían como algo divino, claro. Yo creo que lo estaban viendo por el lado como religioso, que venga como el primer poder de esta religión, de esta ideología católica. Debe ser como lo que pasa con el budismo, con, no sé, con Dalai Lama, o no sé, pero que me da como esa sensación de una paz interior. Yo este caballero, a Juan Pablo II, yo recuerdo que en mi pieza yo tenía un cuadro muy grande de la foto de él. Imagínense, yo tenía 6 años cuando supuestamente en el año 91 llegó la democracia, o el 90 para el 91 llegó la democracia. Entonces, yo nací con esto, yo nací en democracia en este país. Yo nací con Juan Pablo II, ya un poquito consciente, ya un poquito el sabiendo de qué país estaba, mi cultura, etcétera, etcétera. Entonces, para mí ver la imagen de Juan Pablo II era wow. Incluso yo tengo una anécdota que yo viví una mala experiencia cuando falleció Juan Pablo II. Yo recuerdo que una vez yo era niño o pendejo, no sé, juvenil, como lo pueden llamar. Yo me acuerdo que en esa fecha, claro, Juan Pablo II había caído enfermo, estaba muy grave y era noticia nacional, o sea, noticia mundial, etcétera, y había un seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Si no mal recuerdo, fue como en el 2003, podría haber sido, 2002, 2003, algo así. Y mira las cosas de la vida. Yo fui invitado como joven o como niño, no sé, no me acuerdo mucho, pero yo fui invitado por una iglesia evangélica acá en Santiago. Recuerden que yo me crié con mi abuelo en Pichilemu. Entonces yo llegué a Santiago a estudiar en el 2002. Sí, puede ser 2002, por ahí. Y tenía un grupo de amiguitos acá en Santiago que me invitaron a una iglesia evangélica. Y yo acepté la invitación. Como digo, yo siempre he sido católico y siempre he sido de la ideología católica, del pensamiento católico, pero no de la iglesia. Ojo, yo creo en la religión católica, en la recepción familiar, en la unión espiritual,
No soy tan fanático, soy un poquito más moderado, pero en la iglesia no creo. No creo en la iglesia porque yo creo que en la iglesia se frustran gracias a la ideología, a su feligreses. Es un negocio, para mí es una empresa, más que sea un templo de devoción y de ir a rezar y de ir a pedir, no sé, etcétera, etcétera. Eso ya quedaría como para otro video. El punto es que yo fui con un grupo de niños, como los evangélicos salen a la calle a predicar y estas cosas, había un grupo de niños de evangélicos predicando frente a la esquina de mi casa y yo estaba jugando a la pelota y llegan otros niños y me invitan a esta iglesia evangélica que estaba muy par de cuadra de mi casa y como le digo, en esa fecha estaba en los últimos momentos de Juan Pablo II. Y yo estaba igual como adentro de mi corazón, en mis sentimientos, espiritualmente estaba mal porque yo nací con él, para mí es un ícono, como el Chavo del Ocho, cosas así que uno de niño arrastra. Y yo fui a esta iglesia evangélica y me llevé una gran sorpresa que hasta el día de hoy me sorprende que lo hayan hecho, pero por eso digo yo que no creo mucho en la iglesia, creo que eh, manosean mucho la religión y toman a Dios para todo. Está bien, uno puede tener una creencia, una espiritualidad. Dios está en todos lados. Lo que creemos en Dios, Dios está en todos lados y tú puedes conversar con Él o rezar como tú quieras en todos lados o al Dios que tú creas. Pero esto de que salgan a la calle, por ejemplo los evangélicos, salgan a la calle a predicar, etcétera, etcétera, y hablando de moralidad, de prejuiciando a la gente, y te invitan a que asistan a su iglesia para que si ellos mismos, todos somos pecadores, si lo vamos en esa profunda, todos somos pecadores. Y aunque nosotros los confesemos, ya estamos saliendo de la iglesia y ya estamos pecando de pensamiento. Entonces, al fin y al cabo, esto es un tire y un afloje que al final y al cabo es como te envuelven, no sé, bueno, en fin. El punto fue que yo entré a esta iglesia, ya nunca había entrado a una iglesia evangélica, los hermanos cristianos cantaron, hablaron, sí me gusta mucho de la iglesia evangélica que son muy alegres, cantan, si tienen que llorar lloran, si tienen que reír reír, pero lo que no me gustó es que yo a mí me presentaron adelante todos diciendo mi nombre y que yo era un joven católico y que estaba en su iglesia y que bienvenido a la casa del Señor, bla, 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 bla. Y el pastor se le ocurre la gran idea de hablar de Juan Pablo II y de hablar que lo más que me golpeó a mí y que me hizo irme de esa iglesia, pero corriendo así, pero de una, fue cuando el pastor dice que el Papa Juan Pablo II eh, era un dictador religioso, que tenía anillo y que Jehová era grande por llevarse al diablo. O sea, hablando así, sabiendo que tenía gente invitada de otra religión, ¿usted cree que eso es para invitar a alguien a una iglesia para recibir la espiritualidad o la palabra, etcétera, etcétera? No. Así que yo, como te digo, ya tenía unos 15, 16 años. Yo partí, corrí, lo encontré desubicado. Así que nunca más volví a una iglesia evangélica. Como que le sentí el real. The real, sentí lo que ellos hacen dentro de una iglesia. Por eso que yo siento que para mí las iglesias, no, ellos eh, hacen negocio con Dios. Aparte de todo lo que va por dentro. Pero bueno, lo que sean evangélicos, lo que sean católicos, lo que sean de otra religión, no es nada contra ustedes, es mi humilde opinión. Pero siento yo que Dios o el Dios que ustedes crean están en todos lados. Y pudimos conversar con él y no ser tan dramático o tan extremista, porque al fin y al cabo, en vez de que la gente se pueda sumar, la gente arranca. Así que ojo ahí. Vamos a ver un segundo, como que me fui al chancho. Vamos a ver un segundo video que es Juan Pablo II en el Estadio Nacional, lo que corresponde. Jóvenes chilenos, Hoy, eso es como muy típico. no tengáis miedo
de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Un silencio pero ¿Qué rotundo. veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso. ¿Qué es? ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Qué heavy. Mucho más. Qué heavy. que un La gente reformador. aplaude, la gente lo escucha. Mucho más. El silencio, de verdad que me da como escalofrío. Me habría encantado haber estado ahí. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra heavy. existencia, cada una. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lo vamos a dejar aquí. Imagínense, claro, para ser un ícono de algo que tiene muchos seguidores, claro, Juan Pablo II habla muy perfecto el idioma, el español, imagino que otros idiomas también, pero tiene que haber sido emocionante estar ahí, estar en el Estadio Nacional, no sé, me imagino como fueron 6 días, debe ser como, porque también aparte recorrió mucho Chile. Esa semana debe haber sido, pues no sé, como lo digo yo, debe haber sido de la raja. Una semana de espiritualidad, de reflexión, de perdón, no sé. Pero ojo, lo que me ha pasado. Yo no estuve en la avenida de Juan Pablo II, pero sí recuerdo cuando vino el Papa Francisco, si no mal recuerdo, Benedicto XVI, y no lo sentí así. Como sociedad no lo sentí y yo personalmente tampoco lo sentí. Pero con él me pasa algo diferente. Con él me siento, al escucharlo, me da como una paz interior. Es como que mi interior hablara. No sé si le ha pasado o no, pero bueno. Eso fue en el Estadio Nacional. Y a ver, si te gustó mi video, anda a mi canal Jandre Becerra Channel, ahí te suscribe, dale like, comparte y comenta, para que así tú y otro amigo vayan a ver mis videos. Y dale click a la campanita para que Don YouTuber te avise cuando suba nuevos videos. Ya, y el último fragmento que les voy a mostrar es Juan Pablo II visita a Pinochet el 2 de abril de 1987. Vamos a ver esta. De la Pública, capitán general don Augusto Pinochet Ugarte, envió hace algunas semanas una nota de Llenísimo la Plaza de agradecimiento al Constitución. gobierno por adherir a su Fuera de la mensaje con mesa. motivo de la 20ª Jornada Mundial de la Paz. Su santidad hizo llegar al jefe del Estado una nota en la que señaló: deseo agradecerle sus nobles expresiones, a la vez que hago votos para que se está en promuevan la Alameda. incesantemente en la sociedad chilena ideales de reconciliación y convivencia fraterna, que sirvan de base a una mutua colaboración entre los hijos de esa nación. Añadió el Santo Padre en esa ocasión que al asegurar su recuerdo en la plegaria para que esos deseos sean realidad, invoca sobre todos los chilenos la constante protección del Altísimo. El presidente Pinochet, en su saludo de fin de año al cuerpo diplomático, resaltó el valor de la paz. Proclamamos una vez más, dijo, nuestra adhesión irrestricta a la causa de la paz y nuestro apego al sistema de solución pacífica de las controversias internacionales. Hemos dado, agregó, Parece que no, eso parece que fuese por detrás, por la Plaza de la Constitución, ¿o soluciones no? justas y duraderas. Es que, claro, pues estamos mediante la hablando del utilización de 87 y medios capaz pacíficos. que Añadió que en no ese sé sentido, qué frontis será, el pero pueblo y el gobierno no, de Chile mantienen inalterable una deuda de no sé, gratitud con el no sé Santo por Padre, dónde. verdadero mensajero de la paz, y porque tanto ha hecho para que disfrutemos de ese don tan preciado que es la paz. Por ello enfatizó,
El año que se avecina nos encontrará esperando con regocijo y reconocimiento la visita de su santidad Juan Pablo II, incansable. Es que parece que me mensajero suena de la por paz. los edificios, me suena Y que ya fuera el por pontífice la se Plaza encuentra en Constitución Chile atrás, donde están y los llegará hasta ministerios de aquí, el defensa, Palacio de de la Moneda, justicia. en algunos momentos. Pero La también es magna por el visita front y por la Alameda, del también hay sucesor de Pedro edificios, está el Fue ejército al considerada frente. también por el jefe del Estado en su No sé. intervención del 31 de diciembre Bueno, último, los que vivieron en y su saludo a saben todos los chilenos cuál es, con motivo del año ahí nuevo. los comentarios me lo dicen. En esa intervención, el mandatario destacó el viaje como la ocasión en que todos expresaremos nuestro profundo reconocimiento a quien, como los chilenos hemos comprobado, es el más auténtico mensajero de la paz. Confío, dijo el presidente Pinochet el 31 de diciembre, en el aporte a la reflexión espiritual que significará la presencia de su santidad. Ah, Desde ayer, con el conflicto de Argentina. los chilenos estamos cumpliendo una promesa que estaba pendiente, la de exteriorizar nuestro agradecimiento al vicario de O sea, Cristo ese fue por su entonces relevante el papel motivo. en el conflicto con Argentina. Son las 8 de la mañana. Para intervenir 9 minutos, entre Chile y y Argentina la escuela militar del por el general canal Bernardo Bigger. Higgins ya ha hecho los movimientos de presentar armas Mira la para gente como canta. rendir los honores correspondientes a su santidad Juan Pablo II cuando llegue hasta el Palacio de la Moneda. Esto acontecerá solo en algunos minutos más, ya que se nos informa que la escolta Hoy que antiguo el que carro acompaña de al sumo carabinero, pontífice parece está que ahí ya a la viene. vista desde la sede de gobierno. Reiteramos que es realmente impresionante la visión que muestra la Plaza de la Sí, Constitución. ahí vienen, hoy creo que Y podemos antiguo. apreciar ya que está llegando No, yo hasta el Palacio de la del Moneda. recuerdo que yo tengo llegué a Chile, o sea, sumo Chile, pontífice. cuando Podemos llegué a apreciar Santiago en ya las micro algunos amarillas, de vehículos ahí partió mi vida de acá en avanzada Santiago. escolta Pero mira que antiguísimo. del jefe de la Iglesia Católica Mundial. Hay miles de pañuelos Claro, blancos. y el relato se Banderas siente que claramente vaticanas, banderas era chilenas agitándose aquí un en la Plaza de la relato Constitución religioso. para recibir Acá no con hay, verdadero recogimiento, con bueno, verdadera devoción que también se puede al entrar sumo como pontífice. Es Juan Pablo en II, duda. el mensajero de Pero la sí paz, se siente. que en su La segundo gente día de me hace actividades sentir a en mí que nuestro fue país algo está de paz, llegando hasta el Palacio de la de Moneda esperanza, para de saludar ayuda al presidente de la República, con esta a visita. los integrantes de la Junta de Gobierno, ministros y subsecretarios de Estado, los miembros del Poder Judicial y personalidades del más alto nivel en nuestro país. Reiteremos que frente a la sede de gobierno espera a su Me santidad imagino el yo, director de protocolo, el antes y el Mariano después de la llegada del Montesilla, Papa. quien invitará al ¿Qué, Santo qué habrá Padre pasado hasta antes el que llegara el interior del Papa? O Palacio de sea, la Moneda. llegó en abril, el 1 de abril, Una vez que la guardia, entre marzo, febrero y el enero del Escuadrón Escolta Presidencial de 77. Carabineros de Chile ¿Cómo haya estaba el rendido país en los ese honores, tiempo? el Con Papa la será situación recibido por de el Canal canciller Jaime Big del Valle y este problema el diplomático que edecán tenía aéreo de su con excelencia, Argentina y comandante del posterior grupo, también. Jaime Silva. No, Desde traté de allí, buscar, pero no hay como el mucha sumo información pontífice de lo que será qué acompañado sucedió hasta los posterior salones a la del venida de gabinete Juan Pablo II. presidencial. Ahí están El apareciendo los encuentro carabineros. con su excelencia el presidente de la La gente República está aplaudiendo, se producirá debe estar en debe medio venir del ahí en Salón camino. Roesca, donde el Y debe venir primer como en el Papa mandatario Móvil, El Papa estrechará la Móvil, mano sí, para los que no sepan, de yo lo Juan vi Pablo en el II. templo de Maipú. La marcha Ahí está el Radetzky, Papa Móvil, obviamente la con tradicional marcha Radetzky de la escuela militar, pseudo con Papa que Juan Pablo II nuestro como de principal cera, instituto pero es un matriz, muñeco portador de claramente. los oficiales del Pero Ejército sí, de ahí Chile, está, en el templo de desfila Maipú. en la parada militar en el Día de las Glorias del Ejército, en la que está recibiendo en estos momentos a Juan Pablo II. Sí, Una me imagino yo que si no hubiera muchos cambios en la estructura de la moneda, por donde va el auto debe ser por detrás, debe ser por el lado de la Plaza de la Constitución, en la moneda se ha hecho debe ser por realmente un ahí gran que despliegue técnico, esté la más de gente. 12 cámaras, 2 móviles, personal técnico, mira, personal altamente no vino su Papa especializado Móvil, para vino en un llevar todo auto. este gran equipo, manejar y conducir este equipo, decimos, para llevar la imagen de Juan Pablo II en la sede de gobierno de Chile a todo el país. Juan Pablo ya está Se me aquí. vino a la mente una Está vez descendiendo cuando de un esta papa, no limusina sé cuál fue, si que facilitó Francisco el o propio Benedicto presidente de la XVI, República para ser que le trasladado sacó de la la mano Monserrate a una Alvear. feligresa porque le había dado Llegó un beso acompañado del o el Dum, beso al anillo Monseñor Ángelo Solano, y fue que como recibió fue por estos comentado, miles de pañuelos blancos en fue la Plaza de la comentado que Constitución, es que claro, porque mientras la banda igual hay que pensar que instrumental y de guerra de el la escuela militar Papa interpreta la marcha Radetzky. es humano. Juan Pablo está ahora ingresando, Está bien, puede tener una lentamente, acompañado relación del directa, director de protocolo pero es humano, entonces hacia no la sé.
heavy igual. Yo cuando se me vino a la mente, no sé si fue Francisco o Benedicto XVI, ahí ustedes me dicen en la caja de descripción quién fue, pero fue heavy porque estaba ahí sentado y venían los feligreses en fila, le da el beso en el anillo y le saca la mano y me sentí como, no sé, medio como nervios, así como... Claro, aquí se va a juntar con Pinochet. Igual Pinochet podría haber salido de ir a buscarlo afuera. Su Santidad el Papa Juan Pablo II no sé, digo yo. A ascender las escalinatas que lo llevarán hasta las dependencias privadas de Su Excelencia el Presidente de la República en la planta alta de la sede de gobierno. En ese lugar el pontífice será recibido por y ojo, están dando nombre de ministros, ni yo sé quién son. Si concuerda que por nombre sé que está Pinochet como presidente, pero entre ministros, no sé, por su secretario, el pontífice no sé, debe estar, yo creo que ya falleció. A las dependencias del jefe del Estado, ahí está Pinochet, del señor ministro de Relaciones Exteriores. Eso es lo que yo le decía antes, que heavy, que habrán conversado ellos dos a sola, weón. Se encuentra en las dependencias que heavy, que entre como emoción y nerviosismo. Su Excelencia el Presidente de la República. Habrán llegado a algún acuerdo, le habrá dicho el Papa, mira, Augusto, la estáis cagando, o apacigua la weá, no sé, me da como... no, me da como... Pero que sé que aparte del Papa Juan Pablo II me da como tranquilidad, me da como serenidad, o sea, me da como... es como pulcro, sí, como mucho respeto. Yo creo que Juan Pablo II, disculpando para dónde me voy a ir, pero Juan Pablo II, si estuviera estando vivo y ve estos casos que hay de pedofilia en la Iglesia Católica, yo creo que se suicida, weón, se suicida. Porque a Juan Pablo II lo encuentro como más devoto a la religión y a la Iglesia que los últimos papas. Que me perdone si me ve Juan Pablo, Papa Francisco y Benedicto XVI. Pero es que ustedes no entregan eso, no entregan esta paz, pero sí... Ah, mira, ahí van a salir al balcón, ya. Está por la Plaza Constitución. Ahí están los dos. Hoy quiere ser memorable esa foto, ¿ah? Fuera de programa, fuera de protocolos. Está llenísimo. Ahora, la pregunta insidiosa. ¿Aplaudirán por Pinochet o aplaudirán por Papa o por los dos? Porque no escucho pifia, no escucho nada, entonces... No sé. Estas cosas de video así... me da como de pensar o de retractarme de algunos comentarios o de situaciones que he escuchado, no sé, me hago el huevo. Entran. Ahora me imagino que van a entrar a conversar, yo creo. Saludando al sumo pontífice, agradeciéndole de esta manera su calidad de mensajero de la paz. Hoy que cara que han puesto un teléfono, en ese tiempo no había teléfono, no había celulares. Escuchar lo que se hablaron. ¿Existirá ese salón carrera? Ya, el regalo. Placas. Yo tengo entendido que le hicieron una placa en un cerro de acá de Santiago, no sé si el Cristóbal o el Santa Lucía, una placa de Juan Pablo II. El presidente ofrece a su santidad ahora un hermoso juego de platería fina, elaborado por artesanos chilenos. Aparte, ojo, Pinochet se sacó el traje de militar y se puso terno. O sea, ahí claramente, a mi parecer, como que le da la connotación de algo ya más civil que como presidente o como general o como lo vean. Pero lo veo como algo ya más sutil. Son las 8 de la mañana.
19 minutos y en el interior del Salón Carrera del Palacio de la Moneda permanecen aún los dos dignatarios, acompañados de la comitiva oficial del Sumo Pontífice, de los ministros del Interior, Relaciones Exteriores, del jefe de la Casa Militar y del Igual estaba director jovencito ahí de protocolo Pinochet. de la Cancillería chilena. Yo a Pinochet, de que tengo uso de razón, ya un poquito más adulto, cuando estuvo enfermo, cuando estuvo en Londres, por el lado de Europa, cuando llegó al cierre, ya viejo, ya. Y aquí está bien En jovencito. este Sí. preciso instante, el presidente Pinochet y Juan Pablo II están cruzando la sala de espera de ministros para luego dirigirse ahí se van a sentar y al van a gabinete conversar. de decanes. Y en este preciso ¿Se habrá instante, filtrado en esos se dirigen hacia tiempos el lo que habrán gabinete conversado? privado de su ¿Habrá excelencia el presidente de la República una para pauta sostener aquí que se habrán este preguntado? ¡Oh, encuentro qué heavy! que se ha Debe ser denominado emocionante. privado, ¿Qué le el habrá cual dicho? se prolongará por algunos minutos. Y ahí yo creo que van a cerrar las puertas. Recordemos que este es el salón de audiencias de su excelencia el presidente de Se la alejan. República. Es en este Claro. sitio donde el primer mandatario habitualmente emoción. recibe a quienes llegan hasta la Moneda a plantear sus inquietudes o agradecer las soluciones a problemas ya Ahí se planteados cerraron con las anterioridad. puertas. Las cámaras ¡Qué heavy! Así que eso, pues, amigos. Espero que les haya gustado el video, a mí me encantó. Otro hito más dijimos aquí a este canal, espero que les haya gustado, espero que les haya traído recuerdos a los que estuvieron ahí y los que no busquen, infórmense, busquen la historia, vean videos, infórmense en canales que estén acreditados, no se dan por las fake news, porque como les digo yo, todo este asunto hay varias partes. Recuerden ir a mi canal, a mi perfil de Instagram, canal de Handre Becerra Channel. Ahí se puede unir, ahí estamos en comunidad. Ahí el privilegio que tienen en este momento es que ustedes se van a enterar primero que todos cuando yo suba un nuevo video. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Así que los vemos. Adiós.